Bienvenido al canal de Yo Locamote, videos de temas de interés general. Cuando España, Inglaterra y Francia formaron la alianza tripartita en la Convención de Londres el 31 de octubre de 1861, enviaron sus escuadras a México para obligarlo a pagar sus deudas contraídas, cuyos pagos habían sido suspendidos por el presidente Benito Juárez en 1861. Muchos sabemos ya de esta etapa de la historia de México, pero también hay anécdotas que es importante relatar. Es por eso que Yo Locamotes te presenta el día de hoy 10 datos ignorados de la invasión francesa a México. Número 1. En el momento de la invasión, Juárez pensó que España intentaría invadir el país para reconquistar a su antigua colonia, pero se equivocó. El representante español Juan Prim reconoció al gobierno de Benito Juárez, Inglaterra hizo lo mismo y ambas naciones se retiraron del territorio nacional. Número 2. El primer enfrentamiento entre mexicanos y monsieurs se verificó el 28 de abril de 1862. Al frente de las tropas francesas venía un destacamento de cazadores de África, famosos por su ferocidad, y se encontraron con una sección de caballería mexicana al mando de Félix Díaz Morí, hermano de Porfirio Díaz. Número 3. Los conservadores poblanos lamentaron la derrota de los franceses frente al ejército mexicano. Indignado, el general Ignacio Zaragoza le escribió al presidente Juárez para decirle: «Deberíamos quemar Puebla». Número 4. El general Zaragoza no pudo participar en la defensa de Puebla durante el sitio que impusieron los franceses al año siguiente, en 1863, ya que había fallecido el 8 de septiembre de 1862, y se corrió el rumor de que había sido envenenado por la inteligencia francesa o la oligarquía de la ciudad de Puebla. Número 5. El 16 de marzo de 1863, los franceses sitiaron la ciudad de Puebla con 28,000 hombres. El ejército de la República resistió durante 62 días, pero el general en jefe Jesús González Ortega, ante la escasez de víveres y municiones, tuvo que rendir la plaza. Número 6. Antes de entregar Puebla, el general González Ortega ordenó destruir todos los materiales bélicos que pudieran servirle al enemigo. Según cuentan las crónicas, no pocos soldados se arrojaron sobre sus propias bayonetas, prefiriendo morir a entregarse al ejército invasor. Número 7. Los oficiales mexicanos que cayeron prisioneros tras la caída de Puebla en 1863 recibieron un documento enviado por el mariscal Forey para que lo firmaran. El texto decía: «Los que abajo firmamos, oficiales mexicanos hechos prisioneros, nos comprometemos bajo nuestra palabra de honor a no salir de los límites de la residencia que nos estará asignada, a no mezclarnos en nada por escrito o por actos en los hechos de guerra o de política, por todo el tiempo que permaneceremos prisioneros de guerra, y a no corresponder con nuestras familias y amigos sin el previo consentimiento de la autoridad francesa». Indignados, los oficiales mexicanos se negaron a firmarlo. Número 8. El 31 de mayo de 1863, el presidente Juárez tuvo que abandonar la capital del país ante la inminente llegada de las tropas francesas. Viajó con su esposa, sus hijos, sus ministros y decenas de empleados públicos, diputados y miembros del Partido Liberal. Poco a poco se quedó solo. Al final del largo peregrinar por el norte del país, solo sería acompañado por Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. Número 9. Uno de los principales promotores de la intervención francesa y del imperio de Maximiliano fue Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, quien se entregó por completo a las fuerzas francesas. Número 10. El mariscal Forey, al frente de las tropas francesas, ocupó la Ciudad de México en junio de 1863. El ayuntamiento, encabezado por los conservadores, entregó las llaves de la ciudad, que fueron devueltas hasta las fiestas del centenario de la independencia, gracias a las gestiones del gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Conservadores o liberales, monárquicos o republicanos, el México de hoy es una nación que aún sigue en franca batalla desde el interior y desde el exterior, pero algo sí es seguro: México y su gente siempre salen vencedores tarde o temprano ante cualquier obstáculo, y más aún cuando la causa es justa. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des tu pulgar arriba, compártelo con tus amigos, así como le eches un vistazo a nuestras redes sociales. Esto nos ayuda mucho a continuar trayéndote más videos como este. Muchísimas gracias.